Básicamente para refrescarle la memoria a quienes se están conectando por primera vez en esta serie de enseñanzas, y a los que anoche no pudieron venir, y a los que estuvieron y los que me escucharon a través y me vieron a través de las redes, pues también se les refresca un poco. Pero hablamos del plan divino, hablamos del reino de Dios, hablábamos que Dios creó al hombre, lo estableció en el huerto, lo estableció en la tierra y le dio el gobierno de esta tierra para que rigiera la tierra, para que la gobernara, para que hiciera justicia sobre esta tierra y poblara la tierra, se multiplicara, se reprodujera y se multiplicara, y Dios tuviese una gran familia, ¿correcto? Ahora bien, supimos y sabemos por la Escritura que Adán cometió iniquidad, alta traición contra Dios. Y al cometer iniquidad, mucha gente le llama eso pecado, pero es más que pecado la iniquidad. El pecado es hijo de la iniquidad. Lo que Adán cometió fue iniquidad. A veces no lo traduce así en algunas Biblias. Iniquidad, que es levantarse en contra de la ley de Dios y establecer una ley paralela, se llama rebelión. Entonces cometió una falta gravísima que hizo que cayera de la gracia del Señor, lógicamente, y fue expulsado del huerto. Y hablábamos de que él perdió, lo primero que perdió fue la paternidad, porque era hijo, ¿se acuerdan que lo hablamos? Lo segundo que perdió fue la intimidad con su padre. Lo tercero que perdió fue su identidad como hijo. Al salir se convirtió en siervo. Un siervo es uno que no hereda. El Señor dijo: no os llamaré más siervo, porque un siervo no hereda, un siervo no sabe lo que hace su Señor. De tal manera que esa palabra siervo hay que tener mucho cuidado cómo la usamos. Lo que pasa es que nosotros, por costumbre, por tradición, usamos las palabras sin darnos cuenta del efecto que tienen. Y en la palabra de Dios no debe ser así. Dice la Biblia: todo el que hable conforme a la palabra de Dios. Todo el que ministre conforme al poder de Dios. Entonces debemos prestar un poco más de atención, porque creamos en nuestro vocabulario, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir y de hacer las cosas, creamos conductas, creamos hábitos, y empezamos a creer un montón de cosas debido a las tradiciones, debido a las costumbres, debido a los hábitos. Y lo triste de esto es que muchas veces, en la mayoría de los casos, la gente está practicando y creyendo cosas que no son correctas. Porque no es solamente ser fiel, la fidelidad es importante, pero usted se imagina cuánta gente hay que están siendo fieles a lo que ellos creen que es la verdad. Y cuando revisamos las Escrituras, están siendo fieles a un montón de tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces la fidelidad no es lo más importante. Lo más importante es creer correctamente, es tener conocimiento de Dios. Porque a veces basamos todo en fidelidad. ¿Fidelidad a qué? ¿A quién? A un sistema religioso, a la religión, a un montón de dogmas de hombres, o fidelidad a la palabra. Entonces es importante que entendamos que el arma más poderosa que tiene el diablo, el enemigo, contra nosotros es la ignorancia de la palabra. El desconocimiento de la palabra le da gran ventaja al enemigo sobre nosotros. ¿Por qué Satanás, cuando tienta a Jesús, no lo pudo vencer? Porque lo primero que hizo Jesús cuando fue tentado fue citarle a la Escritura: escrito está. Y la segunda vez lo volvió a tentar, le dijo: escrito está. Y la tercera vez: escrito está. Y cada vez que lo tentó en toda la historia de su vida, siempre decía: escrito está. En otras palabras, Jesús, o Yeshua, que es su nombre original en el hebreo, claro está, decimos Jesús porque en español es más conocido así. Entonces, Jesús conocía la Escritura. Él conocía la verdad. Él tenía conocimiento de cómo funcionaba el reino. Usted sabía que una de las tantas razones por las cuales el Señor fue tan exitoso en su vida y logró ir a la cruz, pagar el precio por nosotros, morir y resucitar y ascender, sentarse en el trono de su Padre con todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Sabe a qué se le atribuye mayormente su éxito ministerial? Al conocimiento de la palabra de Dios. Él manejaba la Escritura, él conocía la palabra. Si tú no conoces la palabra, es difícil vencer al enemigo, porque el enemigo te engaña fácilmente. Te pone a hacer muchas cosas que Dios no te ha mandado a hacer, pero que tú crees que son así.
o te pones a ser fiel a un montón de tradiciones y religiones o religión que tú crees que es correcto. Y terminas entonces haciendo un montón de cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos que no es tanto la fidelidad, sino en qué estoy poniendo la fidelidad, en qué estoy poniendo mi fe. Porque hablamos de fidelidad, pero nunca hablamos del conocimiento que tenemos para practicar fidelidad a qué y a quién. Entonces es importante que entendamos lo que es creer correctamente. Si revisamos en la Biblia, en nuestras vidas, y la filtramos por la Escritura, entonces eso nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que creemos no están en línea con la palabra. Entonces, para eso, ¿qué queremos hacer? ¿O qué quiero hacer yo acá y compartirles? La importancia que tiene que conozcamos la verdad. Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o la verdad os libertará. Entonces es importante que manejemos la verdad escritural. Para ello, debemos estudiar la palabra, prepararnos en la palabra. Entonces vamos a entrar en donde quedamos la noche anterior. Hablamos de la importancia de la paternidad. Jesús vino al mundo, entre las cosas que vino a hacer cuando nos salvó, lo primero que nos devolvió fue la paternidad. Tenemos padre. El padre es nuestro origen, es nuestra fuente. Lo segundo que nos devolvió fue la intimidad. Tenemos intimidad con Él. Tenemos intimidad con Él. Tenemos una relación personal con Él. Entonces, esa relación personal con Él nos hace conocerle más, saber más, tener un contacto directo con Él para conocer su voluntad, su propósito, la pasión que debemos tener y la visión que Él nos da. Pero eso, ¿cómo conozco yo mi propósito en la vida? A través de tener intimidad con Dios. Y la intimidad no se obtiene por religión. Ya vamos a hablar de eso. La intimidad se obtiene por una relación íntima con el Padre. Entonces, nos devolvió paternidad para eso, nos devolvió intimidad. Eso fue una de las grandes cosas que Jesús logró para nosotros, que compró para nosotros, ya lo vamos a ver. Y nos devolvió la identidad de hijos, porque habíamos caído de la gracia y pasamos a ser siervos. Un siervo, vuelvo a repetir, es uno que no tiene herencia. Entonces usted no es un siervo, ni yo tampoco, somos hijos. Y en la fe somos hermanos, en el reino, pero no siervos. Yo quiero que usted entienda, mi identidad es de hijo y mi función es servir. Pero el servir no me hace un siervo, me hace un ministro que sirve al reino, pero no un siervo que está desheredado. Son palabras parecidas, pero tienen un significado muy diferente. Entonces somos hijos de Dios. ¿Lo ve o no lo ve? Hijos. Así que usamos como muletilla, siervo para acá, siervo para allá, siervo para allá, y usamos muletilla y no nos damos cuenta. Y les estoy diciendo, desde que empecé a hablar ahora, que preste atención a su vocabulario, porque la Biblia dice, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. O sea, tus palabras te van a condenar, te van a traer enfermedad, muerte, desastre, o tus palabras te van a traer justificación delante de mí. Entonces, ¿será importante las palabras que utilizamos? ¿Será importante el vocabulario que utilizamos? Lo decimos ahora, y lo importante es que eso que estamos diciendo ahora, que sí es importante, comencemos a practicarlo. Ahora, después que tenemos 20, 30 años en el Evangelio, utilizando un mismo vocabulario toda la vida, imagínense reprogramar eso otra vez. ¿Sabe cómo se reprograma? Con la Escritura, escuchando la palabra de Dios, la palabra, oyendo lo que dice la Biblia. Porque si oyéramos bien, diríamos y hablaríamos en el tiempo bíblico. Porque la Biblia dice, por su herida fuimos curados, sanados, tiempo pasado. Pero cuando oramos decimos, Señor, sáname. ¿Vio cómo cambiamos el versículo? Dice que Él me sanó y yo digo, sáname. Dice que Él me libró y yo digo, líbrame. Dice que ya Él tuvo misericordia de mí, me dio su gracia y Señor, ten misericordia de mí. Pero bueno, entonces, ¿qué leíste? Estamos leyendo mal. Si yo soy profesor en una escuela, en un liceo o en una universidad, y yo lo mando a leer un párrafo para que usted me interprete, y todo el párrafo está en pasado, y cuando usted me habla me lo dice todo en futuro, le pongo 0. Porque usted no sabe leer, usted leyó todos los verbos en el pasado y me los puso en el futuro. Y es lo que está pasando en la iglesia.
La iglesia está caminando en el pasado, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró, en lo que Cristo habló, en lo que Cristo sanó, porque la gente lo ve allá, pero cuando ve lo que sucedió en la cruz, no lo interpreta. La iglesia vive, y esto es difícil de explicar. Cuando nosotros hablamos proféticamente, la profecía está en el pasado, no en el presente ni en el futuro. Lo profético ya sucedió. Jesús murió, Jesús nos lavó, Jesús nos transformó, Jesús logró todo por nosotros. Pero cuando hablamos ahora, hablamos hacia el futuro. Bueno, algún día Él lo hará. ¿Se acuerdan de Marta? Señor, si tú hubiese venido, Lázaro no hubiera muerto. Si tú hubiese venido, Lázaro no hubiera muerto. Él le dice, no te preocupes, mija, yo soy la resurrección y la vida. Y ella le dice, sí, yo sé que algún día los muertos resucitarán. ¡Ja! Tenía la resurrección frente a él, frente a ella. La resurrección estaba frente a ella. El que resucita muertos. Él dice, sí, algún día van a resucitar. Diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo que algún día? Estoy aquí. No lo vemos. El evangelio que tenemos es un evangelio que está en desacuerdo con lo que establece la palabra. Hay una palabra legal. El evangelio tiene una parte legal y una parte vital. La parte legal es saber lo que dice la escritura, lo que ya se hizo, lo que ya se logró. Y segundo, saber que eso que se logró debemos experimentarlo en nuestras vidas. Debe ser parte de nuestra vida diaria a través de confesar, creer lo que ya hizo, Jesús hizo por nosotros. ¿Ven? Entonces, mirando esto en ese contexto, vamos a la cuarta parte de la caída de Adán. ¿Qué perdió? Dijimos que perdió su paternidad, su intimidad, perdió su identidad. Ahora la otra parte es que perdió gobierno. El gobierno de la tierra lo perdió. ¿Qué otra cosa perdió? Perdió su herencia como hijo. ¿Qué otra cosa perdió? Perdió propósito. Una persona sin propósito no sabe para dónde va. Porque el propósito que alguien tiene, escucha atentamente, el propósito que Dios tiene contigo y por el cual te creó a ti y a mí, el propósito por el cual nos creó, es alrededor del cual gira todo lo que hacemos. Lo vuelvo a decir. Estas son palabras serias y mayores lo que yo les estoy dando. Si la gente que me está viendo a través de las redes y la gente que me está escuchando acá realmente escucha lo que yo estoy diciendo por el Espíritu de Dios y por la palabra, su vida jamás va a ser igual. Te lo vuelvo a decir. Dios te trajo al mundo con un propósito. Te hizo nacer de nuevo por un propósito que tiene contigo. Dios, el Padre, estableció para ti, para mí, en Jesús, en Cristo, un destino profético. Un destino, tenemos un destino. Entonces, para que ese destino creado y establecido por Dios se cumpla en mí y en ti, tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Porque cuando yo camino en mi propósito, en el propósito que Dios tiene conmigo particularmente, no con el propósito que tiene con aquel o con el otro, porque hay gente que lo que hacen es imitar a todo el mundo. No saben su propósito, son remedadores de lo que hacen los demás. Muchos ministerios lo que hacen es copiar lo que otros hacen. No tienen identidad propia como ministerios, no saben su propósito. Surge una doctrina de células no sé qué, o del G yo no sé cuánto, o del no sé qué movimiento no sé qué, y todo el mundo se tira a copiar lo que aquel pastor está haciendo. Escúchame, eso fue lo que Dios le dio a ese hombre para que él lo implantara en la visión y en el propósito que Dios le dio a él. Tú tienes que buscar el tuyo. Cada quien tiene que ganarse su sustento, hermano. Tú no puedes vivir el trabajo de los demás. Tú tienes que trabajar por tu propio sustento. Tú tienes que estudiar tu propia carrera. Tú tienes que aprender tu propia educación. Tú tienes que alcanzar tus propios logros. Tú no puedes vivir de los sueños de los demás, ni de la visión de los demás. Entonces tenemos muchos ministerios simplemente remedando a otros ministerios, en vez de conseguir su propósito. Yo conozco muchos ministerios que lo que hacen es repetir lo que otros dicen o hacer lo que otros hacen. Y no estoy diciendo que en algún momento un ministro no nos imparte una enseñanza buena y repitamos algunas cosas que no son de él. Son principios bíblicos lo que él enseñó, y entonces uno toma esos principios y los practica. No estoy diciendo que eso no esté mal, que eso esté mal, eso está bien. Me estoy hablando de la visión.
Estoy hablando del propósito, que Dios a cada quien le da su propósito. Entonces, cuando Dios a ti te da y te hace descubrir tu propósito, tú descubres, pero el propósito de Dios en tu vida, entonces todo lo que tú haces en tu vida, desde vestirte, donde vives, con quién te casas, a dónde vas, qué películas ves, qué lees, anoche se lo dije, qué deporte practicas, todo lo que tú hagas, qué trabajo tienes, dónde te congregas, con quién andas, quiénes son tus amigos, toda tu vida tiene que girar alrededor del propósito que Dios tiene contigo. Pero si tú no conoces tu propósito, vas a estar haciendo muchas cosas y nunca vas a conseguir el derrotero correcto de tu destino. Y es el problema general que tenemos en la iglesia, en las congregaciones, en los concilios, en las organizaciones. El Señor vino a esta tierra y nos dio un ejemplo. Él vino, igual que tú, igual que yo, tenía que obedecer. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue, anoche se lo dije, perfeccionado. Hebreos 5:8. Entonces, cuando yo leo eso, entiendo claramente que Yeshua, conocía su propósito. Y toda su vida, desde su niñez, su madre, Miriam, conocida como María por los católicos, y su padrastro, padre putativo más bien, un padre putativo, un padre sustituto, para poner de una manera más moderna, trabajó en función de que este niño que estaba creciendo cumpliera ¿qué? Su propósito. Hicieron todo lo necesario, le dieron toda la protección en el término de educación y de todo, para que este niño que iba creciendo cumpliera su propósito. Para eso el padre los escogió, a María, a Miriam y a José. Ellos tuvieron un propósito que cumplir en la vida de Jesús. Y así los padres nuestros, y así los padres tuyos, y así nosotros con nuestros hijos. Entonces, entendiendo eso, vemos que perdió paternidad, intimidad, identidad, gobierno, herencia, propósito y destino profético. Eso me lo revela el Señor hace unos cuantos años atrás. A medida que uno va estudiando y a medida que uno va revisando las escrituras, uno va entendiendo, porque la Biblia es tu libro de instrucción. La Biblia es tu libro de instrucción. Si tú no lees la Biblia y tú no conoces la palabra, pues no sabes cuáles son las instrucciones. La gente lee muy poco la escritura. Una, porque no sabe cómo leerla. No es porque no sepa el español o el inglés, es que no sabe por dónde empezar y cómo leerla. Entonces se le hace todo como un montón de cosas que no sabe por dónde empezar. Para eso están los pastores. Para eso los pastores, los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros deben prepararse en buenas escuelas bíblicas, estudiar mucho, para que antes de ponerse a pastorear y de ponerse a ejercer un ministerio, estén capacitados. Porque un médico, para ejercer la medicina aquí en Estados Unidos, por dar un ejemplo, tiene que ir un montón de años. En algunos casos son 7 años más las especialidades, y duran años, alrededor de 10 años por lo menos, estudiando muy fuerte para ejercer una carrera de esa, y después las especialidades. Entonces abren una práctica, una clínica, y la gente que va allí sabe que ese hombre sabe lo que va a hacer con ese bisturí, sabe qué medicina le va a recetar, sabe qué dosis, porque tienen que estudiar todo eso. Pero en nuestras iglesias, quienes nos suministran la dosis de Dios o la receta de Dios, la palabra, no saben cuál es la receta para cada caso. Muchos casos pasa así. Entonces, ¿qué nos están dando? Bueno, a veces lamentablemente, como no se estudia, no se pasa el proceso que se tiene que pasar. Imagínese usted su hijo saltando a la primaria, no la estudió, y después hace trampa por allí y saca un título de high school o de bachillerato, como decimos en nuestro país, secundario, pero es un título chimbo. Entonces entra a la universidad sin saber nada de lo básico, y la universidad también hace trampa, y finalmente con unos contactos que tiene paga y le dan el título. Entonces es médico o es ingeniero. Entonces se pone a trabajar en un edificio porque él es ingeniero, le dan una serie de cuestiones, pero se aprende 4 cosas y arranca a trabajar y empieza a levantar el edificio, y cuando no lo ha levantado mucho se viene todo abajo, porque no sabe nada de ingeniería.
o se le muere el paciente. Es lo que nos está pasando en nuestra vida y con la vida de otros. Tenemos que ser extremadamente responsables con lo que enseñamos, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que instruimos a la gente. Porque estamos llevando a la gente por un despeñadero, por la irresponsabilidad de nosotros, y me incluyo para que ustedes no se sientan mal, de nosotros los ministros. Somos extremadamente irresponsables. ¿Tú sabes cuántas iglesias hoy en día en el mundo están siendo pastoreadas por personas que estuvieron en una iglesia y no se sujetaron al pastor, a nadie, sino que ya se sabían 4 textos, pegaron 4 brincos, se llevaron a 10 hermanitos, abrieron un local por allí, se pusieron a pastorear y fueron a la imprenta, pastor, apóstol, doctor, fulano de tal, y por ahí arrancaron, y entonces tienen un montón de gente siguiéndolo. ¿Es eso un apóstol? ¿Es eso un profeta? ¿Es eso un pastor? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te ordenó? ¿Con qué autoridad? Le preguntaron los fariseos a Jesús. ¿Con qué autoridad tú enseñas todas estas cosas? Porque eso era serio y siempre ha sido serio. ¿Quién te ungió? ¿Quién te autorizó? ¿Dónde recibiste ese título? ¿Quién fue tu profesor? ¿Qué universidad te entregó ese título? ¿Qué institución, qué seminario, qué organización te hizo a ti ministro? Y en la mayoría de los casos, son autodidactas, empíricos. Entonces tenemos el problema de lo que está pasando en la iglesia hoy día. Para ello es importante que estudiemos la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Adán pierde el gobierno, pues Dios le entregó el reino aquí en la tierra para que él gobernara, reinara la tierra y hiciera justicia, practicara la palabra, estableciera el reino bajo las directrices que él le dio. Es un gobierno, llevar a cabo su palabra. El reino de Dios es un reino invisible. El reino de Dios es un reino invisible que creó todo lo visible. Y lo invisible, que es Dios, que es el Padre, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, que son los ángeles, que es todo el reino de los cielos, la parte invisible es lo que estableció y establece el mundo visible. El principio de todo esto es el mundo invisible, que llamamos el mundo invisible, intangible. Pero eso es más real que esto va a desaparecer todo. Entonces, cuando yo entiendo que el reino de Dios es un reino invisible que opera en el mundo espiritual y que funciona desde el mundo espiritual y que tiene leyes espirituales y que se maneja con leyes espirituales, tengo que empezar a estar consciente de dónde estoy. Me convertí al evangelio. ¿Qué me pasó? Cuando yo me convertí hace 41 años atrás más o menos, yo empecé a leer la Biblia, porque el pastor dijo: miren, yo me convertí, nos dio un Nuevo Testamento y nos dijo: mira, ahí está toda la palabra de Dios. Usted quiere aprender sobre Dios, su palabra, su reino, ahí tiene la palabra, léala, que ahí el Señor le enseña todo. Pues yo me lo llevé y al día y medio, menos de un día, ya me había leído todo el Nuevo Testamento. En menos de un día me había leído el Nuevo Testamento. Y ya a las semanas me lo había leído varias veces. Y ya a los años casi me lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque ese testamento y esa Biblia y esa palabra son las instrucciones por las que operan y funcionan, y las leyes de cómo funciona el reino de Dios. Amén, aleluya. Entonces me sumergí en el libro de instrucciones para entender y saber cómo opera el reino de Dios. Porque si no, voy a pasar 40 años, 30 años enfermo, triste, en miseria, en pobreza, en ruina, con toda la cabeza, con los pelos parados todos los días, con todos los problemas. El diablo, los demonios, el hambre, la necesidad, la migra me persigue. Inmigración, aquí se dice la migra. Me persigue para sacarme del país. Entonces ando corriendo para todos lados viendo cómo solucionar. Y cuando la cosa se me pone en fe, entonces me agarro de Dios. Dios mío, por favor, ayúdame. Entonces decimos: ¿por qué será que no me responde? Porque es que el reino no funciona así. El reino no es una serie de leyes para... El reino no es el 911, hermano. La gente de aquí
una emergencia. En todas partes aquí, en todos los hoteles, 911, emergencia, 911. Entonces la gente cree que el reino funciona con el 911. Hacen lo que le da la gana, pero cuando viene el lío, marcan el 911. Señor, ayúdame, que me van a matar, que tengo cáncer, que tengo una enfermedad. Ayúdame. Tienen un 911. Hermano, no hay 911 en el reino, no existe. Hay una conducta, hay un carácter que hay que formar, hay un conocimiento al que hay que desarrollar, hay una práctica que hay que tener, hay una vida diaria que hay que vivir, hay un estilo de vida que se debe asumir y hay un estilo de vida que se debe destruir, que es el que tenemos del mundo. Y eso no se logra viniendo los domingos a la iglesia, hermano. Eso usted no lo va a lograr viniendo los domingos y los martes 2 veces al servicio. Los pastores, los ministros, los reunimos a ustedes 2 o 3 veces a la semana para enseñarles los principios del reino. Entonces usted viene a la escuela a oír cómo se estudia, cómo se hace, se va a su casa y es cuando comienza lo bueno. Cuando usted se va a su casa es cuando comienza lo bueno. Porque el profesor, el maestro, el apóstol, el pastor le da los principios para que usted los maneje. Usted se va a su casa y usted va a hacer la tarea, su asignación. Entonces ahí usted va a estar estudiando. Usted estuvo aquí 2 horas, pero en su casa tiene que estudiar por lo menos 8 horas de lo que le explicaron. Y a la semana, si tiene 168 horas, duerme 8 horas, son 56 horas que duerme a la semana. Y 8 horas que va a trabajar, son 112 horas. Ya se le fueron 112 horas en la semana entre dormir y trabajar. Le quedan 56. Se baña, come, mientras va al trabajo, regresa. Habla por teléfono. Cuando usted va a ver, a la semana le quedan 10 horas. Y las horas que ve televisión. Y las horas que chatea. Entonces nunca tiene tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, bueno, yo quisiera servirte, Señor, yo quisiera hacer las cosas, pero no tengo tiempo, porque no solamente trabajo 8 horas, Señor, yo soy inmigrante y trabajo 18, porque tengo que mantener mi familia que está en Cuba, en México, en Venezuela, en la Cochinchina, por allá lejos. Entonces no hay tiempo para congregarse. Entonces pasas toda una vida comiéndote y rumiándote tus miserias, porque no has entendido que si tú lees la Escritura y te esfuerzas, y comienzas a entender el reino de Dios y los principios y la ley de Dios, todo lo que te hace falta, Él te lo va a suplir. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites te será dado, te será añadido. Entonces, yo aprendí eso hace muchos años. Por eso es que yo no trabajo en un matadero matando pollo, ni sirviendo en un restaurante mesas todo el día, ni trabajando pico y pala por allí, o haciendo un montón de cosas para un empleador, y yo soy el empleado, y entonces me explotan, no me dejan salir a la hora que tengo que salir, termino saliendo a las 9 de la noche, llego a la casa cansado, que voy a estar yo estudiando Biblia ni nada, porque toda mi vida y mi tiempo estoy tratando de sobrevivir. Ese es el plan divino para mí. No, hermano, ese no es el plan divino. Entonces vamos a estudiar un poco el plan divino. Cuando Adán cae, pierde gobierno. Y cuando pierde gobierno, sucede algo. El mundo y toda la humanidad en él se extravía, se desvía. Y entonces viene Jesús al mundo, nace aquí como el Hijo del Hombre, crece, se desarrolla, estudia lo que tenía que hacer con la palabra, y a los 30 años comienza su ministerio. Y lo primero que dice es: hey, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué comienza a enseñarnos? Sobre el reino. Él no viene a enseñar religión. La religión es el intento de los hombres, por sus propios medios, su propio análisis, sus propias cosas, tratar de llegar a Dios por sus propias capacidades. El espíritu satánico más terrible que hay en la tierra es el espíritu religioso. Mire, Jesús echó demonios fuera por todos lados, pero los fariseos nunca se convirtieron porque tenían un espíritu religioso. Muy pocos se convertían, porque el espíritu religioso es muy fuerte, muy severo. Es el espíritu quizás más difícil de sacar de una persona. Cuando una persona pasa años en la religión, no solamente tiene un espíritu religioso en gran parte, sino que tiene un estado, una condición.
una conducta, un patrón de vida, una conducta que aprendió y se le metió en la vena. ¿Y cómo la saca? Tiene que matarlo y hacerlo nacer nuevo, si no, no sale. Entonces los fariseos, difícil que se convirtieran, tenían un sistema religioso. Cuando la gente tiene un sistema religioso y tiene 20 años, 30 años desde que nacen haciendo lo mismo, o sea, es cosa difícil que una persona de esa cambie su religión. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Porque la Biblia narra una historia. ¿Cuál es esa historia? ¿De qué se trata la Biblia? Porque mucha gente no sabe cuál es la historia de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Porque si nosotros sabemos exactamente, pues usted se lee la Biblia y usted estudia conmigo en la universidad, yo le digo, hágame ahí un essay, un trabajo, y dígame en 10 páginas de qué se trata la Biblia. ¿Usted cree que podrá pasar el examen, ese trabajo, sin buscar a nada, sin estar investigando por ahí? No, usted se sienta, no tiene libro, lápiz, papel, más nada. Yo le digo, le voy a dar 5 horas y siéntese. Dígame de qué se trata la Biblia, cuál es la historia de la Biblia. Y usted se va a sentar, con los años que lleva en el Evangelio, usted va a empezar a escribir cuál es la historia de la Biblia. Pregunto, ¿usted cree que apruebe el examen? Bueno, usted va a ver si lo aprueba ahora. Yo le voy a decir cuál es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia habla de que hay un reino, que es el reino de Dios. Ese rey que se llama Dios, que nos conocemos como Elohim, Yahvé, Jehová, El Shaddai, Adonai, muchos nombres, es el mismo Padre. El reino del mundo, del universo, es gobernado por nuestro Padre Celestial. Ahí comienza todo. Él es increado, no tuvo principio ni fin. Todo lo que existe, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso. Entonces todo parte de Él. Entonces es un rey y tiene un reino. Él es un rey, pero no un rey como son los hombres, que eso es limitado. Es el rey del universo. Tiene un poder para crear todas las cosas. Entonces, Él, como rey, es padre de un reino universal que lo separa de los padres normales y de los reinos acá, pequeños y normales. Ese rey, ese padre, tiene una familia. Y el reino se trata de una familia y de su padre, tiene sus hijos o su descendencia. Cuando dice que somos hijos de Dios, es porque somos descendencia. Dios no tiene hijos e hijas, sino una descendencia, somos sus hijos. Entonces está el reino, está el rey, está el padre y está su familia, que es su descendencia, que son sus hijos, que somos nosotros. ¿Correcto? Su reino no es algo pequeño, sino que es la autoridad gobernante o lo que gobierna todo el universo. Cuando Adán cae, Dios le había entregado al Padre, la tierra es una extensión del reino divino, del reino de Dios. Y en esta extensión que es la tierra, colocó al hombre llamado Adán y a Eva y le entregó autoridad para que gobernaran esta tierra. Cuando Adán cae de la gracia, perdió esa autoridad, perdió ese gobierno. Y apareció un pseudo gobernante llamado Satanás, que usted lo conoce, y tomó el control de la tierra. Entonces el plan y el proyecto que se tenía con Adán lo aborta. El Padre, en su prognosis, como se lo dije ayer, en su presciencia, sabía que eso iba a suceder. Por eso es que con antelación, dice en la Biblia, que Él inmoló a su Hijo por nosotros antes de la fundación del mundo. Quiere decir que sí sabía lo que iba a pasar. A Él nada está oculto para Él. Y entonces activó el plan Génesis 3:15. Tú le irás en la cabeza. Le dijo a la simiente, dijo, la simiente de la muerte va a ir en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Lo que va a pasar en la cruz, básicamente. O a la humanidad. Pero el Padre hizo un plan de redención y de reconquista del reino porque le entregó al hombre la capacidad de decidir. No fue que él falló el plan. Pero si creó al hombre, ¿por qué el hombre falló? Porque el hombre no fue creado perfecto. Adán no era perfecto. ¿Y cómo yo lo sé? Porque pecó. Si hubiese sido perfecto, no peca. Punto.
era perfectible. Perfectible quiere decir que si obedecía lo que Dios estableció, sería perfeccionado. ¿Se acuerda de Hebreos capítulo 5, versículo 8, lo que le acabo de decir? Dice que el mismo Jesús como el Hijo del Hombre, por lo que padeció, sufrió, la palabra profética que estaba sobre él de la redención, y tenía que ir a la cruz y padecer por nosotros. Entonces, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia, oído. Entonces, Jesús tuvo que aprender obediencia como al Hijo del Hombre. Y esa obediencia a la que él se sujetó por causa de la palabra profética que estaba sobre él, por eso es que él nunca le hizo caso a Satanás, porque todo lo que Satanás le propuso no estaba en el diseño y en el plan del Padre para él, en función de, o a los efectos de redimir al hombre. Entonces por eso nunca le hizo caso a Satanás. Le digo, escrito está, ahí no está diciendo, ¿dónde está eso que tú me estás planteando? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Eso no aparece en ningún lado, eso te lo estás inventando tú. Pero ¿por qué Jesús podía saber que Satanás le estaba mintiendo? ¿Cómo pudo saber que Satanás lo estaba tratando de engañar? Porque él conocía la Biblia. Él conocía el libro de instrucción, él conocía la palabra profética sobre él, él conocía su propósito, él conocía la visión clara que él tenía, él sabía la pasión que tenía, él sabía para dónde iba, él conocía su destino profético. Si tú no conoces tu destino profético, el diablo te lleva para todas partes menos para donde tienes que ir. Pero es por ignorancia, no conoces. No conocemos la Escritura. Y cuando somos ignorantes del propósito de Dios en nuestra vida y de lo que establece la ley de Dios y la palabra con respecto al mundo, a nosotros, a sus propósitos, entonces el enemigo nos enreda por ignorancia. Entonces yo les decía que la arma más poderosa que tiene el diablo y la fuerza del mal contra ti y contra mí es la ignorancia de la palabra de Dios, porque somos hijos de Dios. Y mientras más ignorantes seamos, menos leamos la palabra, menos estudiemos, menos aprendamos, menos obedezcamos, menos busquemos el propósito y la obediencia a Dios, más rápido el enemigo nos engaña y nos desvía y nos mata y nos saca de circulación lo más pronto posible. Entonces tenemos miles y millones de hermanitos, pastores que aman al Señor. Oye, hermano, dan la vida por el Señor. Oran, ayunan, hombres que se guardan, no andan pecando, no andan haciendo lo malo. Gente seria, hermano. Pobres, enfermos, arruinados, y el diablo hace lo que le da gana con él. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Creen que todo eso que le está viniendo viene de parte de Dios para perfeccionarlo. ¿De cuándo acá el pecado perfecciona? Y el hambre y la necesidad. El hambre, la necesidad, el pecado, la corrupción fue lo que mató a Jesús en la cruz del Calvario y lo hizo maldición. Que tú vas a ocupar el lugar de Jesús ahora y toda esa maldición va a caer sobre ti. Si no santificó a Jesús, ¿te va a santificar a ti? A Jesús no lo santificó la enfermedad, la maldición, lo mató y lo mandó al infierno derechito por causa nuestra. Eso que le cayó a Jesús encima fue todo el pecado nuestro, toda la iniquidad, más bien iniquidad y enfermedad. Entonces ahora tú la estás llevando porque tú eres más alto que Jesús y tú eres más fuerte que Jesús y tú puedes más que Jesús. No, hermano, Él la llevó por ti. Tú no tienes por qué hacerte esa basura. Tú no eres escaparate del diablo, tú no eres un closet del diablo, tú no eres un no sé, ¿cómo le llaman? Cajón del diablo, para que el diablo esté metiendo todo lo que le hagan en tu cuerpo. No, pero bueno, Dios a lo mejor me está poniendo esto porque me quiere enseñar. Quiere convertirme en el mejor altruista. Voy a morir por mucha gente porque tengo esta enfermedad y la gente vea cómo sufro. No, Jesús sufrió lo que sufrió por causa nuestra, no porque Él pecó. Y era por nosotros, padeció y obedeció lo que tenía que hacer en esa cruz para redimirnos de toda esa maldición, para que tú y yo no la tengamos que vivir. Que la prosperidad del diablo, que esa doctrina de la gracia no sirve, que eso de sanidad no es para este tiempo. Hermano, ¿sabe lo que ha hecho el diablo durante siglos y siglos y siglos y siglos? Y es un experto haciendo, agarrándote las doctrinas fundamentales de la Biblia y decirte la prosperidad es del diablo. Entonces salen un montón de supuestos ministros hablando de prosperidad, asaltan a la gente, les quitan el dinero, les quitan todo, los pegan, los arruinan
con esa doctrina de prosperidad. Tú dices, esa doctrina de prosperidad es del diablo. Espérate un momentito, ya va. ¿Cuál doctrina de prosperidad? ¿Esa gente está enseñando prosperidad bíblica o están enseñando una parte de la Biblia, la corrompen y enseñan lo que no es? Y entonces crean una cortina de humo acerca de una verdad que está en la Biblia, que el enemigo te la nubla a través de estos sinvergüenzas que toman la palabra y la tuercen. Entonces tú vienes y la rechazas. Entonces rechazas la prosperidad de Dios, rechazas la gracia, rechazas el perdón, rechazas la unción. Entonces en la Biblia no sirve nada, hay que botar la Biblia. Y ese es el trabajo del diablo. Que toda la bendición de la redención, que toda la salud, la prosperidad, la riqueza que Dios te ha dado, tú no la recibas, porque Él sabe que mientras tú tengas salud y mucho dinero y prosperidad, puedes tener televisión, radio, buenos templos, puedes conquistar el mundo, porque lo dice la Biblia. Dice, hijos, allá en Deuteronomio 8:18, dice, os he dado el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar mi pacto. Eso no lo dije yo, lo dijo Dios. Sin dinero no se puede predicar el evangelio al nivel que se tiene que predicar, hermano. Imagínense usted por un momento aquí a la pastora, 10, 15, 20 millones de dólares en el banco, prosperada, bendecida, comprando un canal de televisión para salir todos los días, 24 horas al día, para predicar este Río Grande, todo este valle de Texas. Y usted trabajando en el equipo, no falta nada, tienen tremendos estudios, tremendas cámaras, tremendo canal, y la gente llegando ahí a predicar, todo el mundo escuchando la palabra. Eso es lo que el diablo no quiere. Pero ¿cómo evita eso? Esa doctrina es del diablo, hermano. Eso es del diablo, eso es prosperidad. Entonces Dios dice, yo te he dado el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar mi palabra, mi pacto. Y el diablo te dice, eso es mentira. Eso de que vas a morir si comes ese fruto, eso es mentira, Eva. Y Eva se lo comió y tú también. Y muchos se lo comen. Todo el tiempo la gente se está comiendo la fruta prohibida. ¿Por qué? Porque el diablo le dice, eso no es así. Dios le mintió. Ahora, ¿a quién le creo? ¿A la palabra o a la religión? A la palabra, gracias. A la palabra. Le creo a la palabra. Y si no le creo a la palabra, entonces no puedo creer nada. Hermano, ábrame este café acá porque me lo entregó cerrado y ahora ¿cómo lo abro? Gracias. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Gracias, hijo. Gracias, papá. Gracias. Muy amable. El café de la unción, nueva doctrina ahora. Otra doctrina del diablo, y que el café de la unción. ¿Usted ve cómo se sacan doctrinas de toda experiencia? El problema de la religión, ¿sabe cuál es? Que de toda experiencia saca una religión y convierte lo que era un fin en un medio. La experiencia era un medio para que conocieras el propósito y convirtieron el fin en un medio, o el medio en un fin. A veces sucede viceversa. Tú no puedes convertir, Dios te da un propósito, ese es el fin, entonces vas a convertir el fin en un medio, o el medio en un fin. Tienes que, ¿qué es lo que estás haciendo? La experiencia es un medio para alcanzar un fin. La experiencia es un medio para alcanzar un fin, porque el medio que te está dando el Señor con esa experiencia es para que llegues al propósito. Pero si tú conviertes el medio en el fin, entonces pierdes el propósito por el cual te fue dado el medio y la experiencia. Y eso es lo que tenemos en la iglesia, religión. Hemos suplantado una cosa por la otra, pastora. Entonces, una familia real, que somos nosotros, porque Él nos salvó y nos dio vida eterna, y pertenecemos a un reino, somos una familia real, somos real sacerdocio, pero la gente no se ve así. La gente se ve como un mojado que cruza el río Bravo, o que se viene, o un Marielito que se vino de Cuba en los barquitos eso. Así que se ve la gente en el evangelio. ¿Qué tiene que ver dónde tú naciste, hermano? Y si cruzaste el río Bravo para venir aquí, esa no es tu nacionalidad, esa no es tu ciudadanía.
No importa si naciste en una familia mexicana, venezolana, chilena, cubana. Eso no importa tampoco en qué país naciste, dónde naciste, cuál fue tu familia. Tú no decidiste quién era tu papá ni tu mamá, y mucho menos quién era tu hermano. Nada de eso lo decidiste tú. Así que a Dios no le importa realmente dónde tú naciste y de dónde vienen y que fueron tus padres. A Dios lo único que le importa es que te creó a ti con un propósito. Y si tú lo descubres, Él te va a poner en la altura a reinar y a gobernar. Punto. Pero para eso se requiere fe. Creerle a Dios. ¿Sabes cuál es el peor pecado, según lo que yo entiendo de la Biblia para nosotros? El peor pecado. La gente dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ajá. Eso es lo que dice la tradición, no lo que dice la Biblia. Si lo entiendes en el contexto bíblico, porque dice, el único pecado que no tiene perdón es el Espíritu Santo, pero eso no está diciendo que es el peor de los pecados. Tú estás interpretando eso mal. Dice que es el peor de los pecados, no dice eso. Dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Perfecto, no tiene perdón, yo lo sé. Ahora, ¿quién comete blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo se comete? ¿Por qué se comete? ¿Qué es la blasfemia? Eso es una doctrina, una verdad que hay que enseñarla. Pero eso no es lo que yo estoy tratando ahorita. Yo te estoy diciendo cuál es el peor de los pecados. Y tú no tienes que ser un blasfemo para cometer el peor de los pecados. Porque el peor de los pecados no lo comete la gente que está en el mundo, lo comete la gente que está en la iglesia. Porque el mundo ya es iniquidad. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden pecar si ellos mismos son perdición? Tienen una naturaleza pecaminosa, tienen la iniquidad en ellos. ¿Qué otro pecado pueden cometer, hermano? La gente del mundo no peca, hermano, ellos son pecados. La gente del mundo no desobedece nunca a Dios, ellos son desobedientes por naturaleza. Pero no entendemos eso, lo que desobedecemos somos nosotros, lo que pecamos somos nosotros, porque a nosotros se nos limpió con la sangre de Cristo, se nos lavó, se nos hizo hijos, y ahora sí fallamos, pecamos y tenemos perdón, pedimos perdón al Señor. Entonces, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer un evangélico cristiano? No creerle a Dios. Usted no ve que la batalla de Jesús fue siempre, oh generación incrédula, habla del Estado, porque incredulidad no es no creer. Ay, Padre, ¿por qué me metí por ahí yo? Incredulidad no es no creer. Es del espíritu de incredulidad. La incredulidad no es un espíritu, es un estado. En la nación de Israel tenía un estado de incredulidad que el Señor atacó durísimo. Los fariseos tenían un estado de incredulidad. No creer es simplemente no aceptar algo. Pero ser un incrédulo es tener un estado, una condición separado de Dios y no aceptar nada. Entonces, para el que está dentro de la iglesia, usted y yo que somos hijos de Dios, es más, Jesús dijo, yo enviaré al Espíritu Santo para que convenza al mundo de pecado. Y después dijo, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado del mundo, no creen en Él. Ahora imagínese usted la gente en la iglesia que tampoco creen en Él. ¿Qué historia es esta? El Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Quiere decir que el mundo no cree en Jesús, no lo acepta y no le obedece. Pero dentro de la iglesia hay gente que aceptaron a Jesús y no le obedecen, no creen en Él. Viven pobres, arruinados, hacen lo que les da la gana, viven unas vidas totalmente fuera del diseño divino. Entonces, cuando tú no le crees al Señor, tú le estás diciendo que el Señor es mentiroso. Estás diciendo tu actitud en el Evangelio, nuestras actitudes con respecto a la palabra, de no creer lo que Dios ha dicho, lo estamos haciendo el mentiroso. Cuando yo descubrí que yo tenía ese pecado, cambié mi actitud totalmente. Yo descubrí que tenía ese pecado, yo no sabía. Y el Señor me dijo, ¿me crees o no? En todas las áreas, desde las finanzas, que es una de las partes más difíciles de creer, la finanza, porque nosotros no podemos creer que Dios tenga el poder para sacarnos de la miseria y suplirnos todo lo que necesitamos y darnos todo lo que Él tiene para nosotros. No lo creemos, hermano. Si lo creyéramos, no estaríamos en la condición que estamos.
doctor Porra, ¿cómo usted hace para pagar el palacio de eventos allí en Maracaibo? Tanto dinero. Todos los fines de semana se paga una millonada en bolívares. Y tengo 17, casi 18 años reuniendo la congregación en el centro de convenciones de Maracaibo. Y la gente me pregunta, ¿cómo usted hace? Entonces yo les cuento la historia de ustedes para que nadie la sepa, nada más que ustedes. Yo no quiero que nadie más sepa eso. Un día, Dios me habló. Era yo pastor, ministro, tenía yo como 20 años en el ministerio. Y el Señor me dice, ve al palacio de eventos, alquila un local grande y enseña mi palabra ahí. Eso fue lo que me dijo, así pero derechito en mi espíritu. Hablé con la que era mi secretaria y administradora y le dije, mira, necesitamos ir al palacio de eventos, necesitamos ir al hotel, un hotel 5 estrellas, para alquilar un sitio para dar los servicios allí. Oye, mi apóstol, pastor, pero eso es mucha plata, que para allá, la finanza, usted sabe, estamos... No podemos cubrir casi ni los gastos que tenemos. Y sí, pero si yo me dijo que fuéramos allá. Entonces, bueno, fui. ¿Cuánto me alquilan este salón aquí para 200 personas? Bueno, eso vale tantos millones. No dije nada, dije, ok, está bien, y me fui para mi casa. Pasaron, no sé, 2, 3 semanas. Un día, muy temprano, estoy casi por despertarme y me pegan un grito, pero un grito de esos gritos cuando alguien te regaña, pero fuerte. Y oigo una voz estruendosa dentro de mí que me dice, pero fuerte, hermano, no quisiera ni gritarla así porque no me gusta gritar mucho, tengo que cuidar mi voz. Pero imagínese el Padre gritándome, diciéndome, ¿hasta cuándo te voy a decir que rentes ese lugar y prediques mi palabra ahí? ¿Hasta cuándo? Pero eso era un estruendo, hermano, y pego yo un brinco, hermano, asustado, aterrado, y salí corriendo, me vestí, pum, fui al hotel, y creo que era domingo en la mañana, porque se supone que ese domingo yo estuviera allá, y no estaba porque eso estaba muy caro. Y entonces fui al hotel, hablé con la persona, bueno, véngase mañana, eso. Total es que fui, ¿cuánto sale? Tanto, está bien, y busqué, como dice, pues, reuní todo lo que pude, y pagué aquel local. Poco de plata, y me fueron 30 personas, anuncié y tal, pero como era así muy corto y no pude hacer, me fueron 30 personas. Y era difícil recoger esa plata con 30 personas, porque era otro sitio de la ciudad y un sitio carísimo, costosísimo. Y entonces volví a juntar con la plata que entró y la otra platica, volví a juntar y lo volví a rentar. Y me fueron el doble y el triple. Al mes estaba el sitio lleno. Tengo 17 años ahí y siempre se ha pagado el palacio de eventos hasta el día de hoy. ¿Qué era lo único que el Señor necesitaba de mí cuando Él me habló? ¿Que yo qué? Le creyera. ¿Cuántas veces no nos habla el Señor de algo y no le creemos, hermano? ¿Sabe por qué no tenemos lo que debemos tener? Usted sabe por qué hay gente que no tiene grandes ministerios en el Señor haciendo grandes cosas, porque no le creen a Dios. No le creen, hermano, no le creen. El Señor les habla y les habla y les habla y no le creen. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Pensamos que su reino es algo pequeño, no es grande. Ahora, la estructura fundamental sobre la cual trabaja el reino es que es un reino, tiene un rey, tiene una legislación que es la palabra, tiene un pueblo que somos nosotros y tiene un territorio que es la tierra. Eso pertenece al reino. Cuando ya yo sé cuál es la estructura del reino, ya yo entiendo que esta tierra le pertenece al Señor. Todo camino por aquí le pertenece al Señor. Todo pedacito de tierra es de Dios. De Él es la tierra y su plenitud, hermano. Y este es el lugar donde Jesús vino, derrotó al diablo, le hizo la gran guerra, porque aquí ha habido una sola guerra, no sigue siendo guerra espiritual. La guerra espiritual, el único que la podía librar era Jesús. Él peleó esa guerra, esa sí era una guerra, solamente la podía pelear, porque una batalla la peleamos todos, pero guerra, nadie puede pelear la guerra, es Jesús nada más. Él peleó esa guerra, venció a Satanás, lo desnudó, le cortó todo y nos entregó derrotados. Punto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Peleamos guerra espiritual? No, libramos batallas espirituales, la batalla de la fe. ¿Y qué es la batalla de la fe? Creer lo que Jesús dijo que somos. ¿Saben qué es la batalla de la fe? Que Jesús dijo, creerle al Señor
que lo que Él hizo por nosotros es verdad, que el poder está en nosotros, la autoridad está en nosotros, todo lo que Él nos dio para que lo usáramos en su nombre. Esa es la batalla que libramos. Nuestra batalla no es contra el diablo. El enemigo nuestro no es el diablo. ¿Cómo, pastor? Ese no es el verdadero enemigo nuestro. Hermano, ese es un enemigo derrotado. Escuche, el verdadero enemigo, y entienda, no estoy diciendo que no sea un enemigo. No estoy diciendo que no haya que tener ojo pelado y que no ignoremos sus maquinaciones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese no es nuestro verdadero enemigo. Estamos equivocados, estamos enfocando nuestro ataque al enemigo equivocado. Ese tipo está derrotado. Escúcheme, Satanás está derrotado, lo dice la Biblia. Está bajo mis pies, bajo tus pies. Él lo derrotó, lo venció, lo desnudó. Colosenses 2:15. ¿O no lo ha leído? Como el Señor lo expuso públicamente, lo desarmó, le quitó el reino de este mundo, que Él con engaño a Eva y a Adán le quitó el gobierno de este mundo. Lo destruyó, le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Se apoderó del mundo, abajo, arriba, por todas partes. Solo tiene todo Jesús en sus manos. Esa guerra ya se llevó a cabo. Usted no sigue haciendo guerra espiritual porque está perdiendo su tiempo. Usted está haciendo algo que ya Jesús hizo. Y el problema que tiene la iglesia, uno de los grandes problemas, es que está peleando batallas y guerras que ya Jesús peleó. La batalla contra la enfermedad, Él la peleó. Contra la pobreza, contra el pecado, contra la rabia. Toda esa guerra Él la peleó y la ganó. Y lo único que nos dice es: yo te doy mi poder, mi autoridad, y pelea la buena batalla de la fe. Por eso Pablo dice: he peleado la buena guerra de la fe. No, la buena batalla de la fe. Son dos palabras muy diferentes. No tenemos lucha solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos que, fíjense la palabra, no tenemos solamente lucha. La palabra lucha es la palabra palé, no es guerra, lucha. Una lucha es la que tiene una persona debido a su condición limitada con las circunstancias que le rodean, porque en él hay situaciones que tiene que superar. Porque una vez que tú le crees al Señor, que naciste de nuevo, que el poder está dentro de ti, y liberas el poder que está en ti, todo lo que te rodea cae. Gracias, Señor. Porque eso ya está vencido. Entonces lo único que hace el enemigo es engañar a la iglesia de que tienen que librar guerra. De que yo fui a un seminario, a un congreso que dieron en Chile, y se llamaba La Guerra Espiritual, año 1996, la guerra espiritual. Y entonces me dijeron: doctor Porra, mande su bosquejo para ponerlo en el folleto que se va a entregar. Y yo puse: ya Satanás fue derrotado. Ese era mi título, y puse 4 puntos: ya Satanás fue derrotado, y hice mi bosquejo y lo mandé. Cuando llego a Chile, que voy al congreso, 4.500 ministros de toda Latinoamérica y Norteamérica. Y cuando yo me subo en la plataforma, antes de subir a la plataforma, me entregan el folleto donde estaban todos los conferencistas y sus bosquejos. Y cuando yo leí el mío, me le cambiaron el nombre. El mío decía: ya Satanás fue derrotado. Y cuando lo transcribieron, porque yo mandé un papel, una hoja, ¿verdad? Envié un correo, entonces aparecía: ¿cómo derrotar a Satanás? Me le cambiaron el título. De ya fue derrotado a cómo derrotarlo. Y yo dije: pero espérate un momentico, esta gente está viviendo en otro tiempo. Entonces, frente a todo el mundo, con mucha prudencia, dije: mire, agarra el folleto ahí donde está mi bosquejo. ¿Lo ven? Sí. Ahí dice: ¿cómo derrotar a Satanás? Táchelo, por favor. Táchelo. Ponga: ya Satanás fue derrotado, porque ese es el título de mi mensaje. Y todo el mundo: ya fue derrotado. Y le dije: le voy a explicar en una hora que tengo a todos acá por qué nosotros no tenemos, el congreso era de guerra espiritual. Y yo dije: yo le voy a explicar a ustedes por qué nosotros no tenemos guerra espiritual. No existe la guerra espiritual. Esa es la mentira del diablo, donde los ministros estamos perdiendo el tiempo con un enemigo que está derrotado. Se lo muestro. Y le cité 75 citas bíblicas sin abrir la Biblia, demostrándole que está derrotado. Cuando terminé de predicar, dije: aquí, hasta aquí llego, bendigo su vida. Nadie aplaudió. Me quedé así mirando, como unos segundos.
Y por allá se paró un pastor, aplaudió, otro, y de repente eso se quería caer. Yo hice así y me fui. Bajé, me fui al hotel que estaba cerca ahí, me despedí de algunas personas y me fui. Un año después estoy en Miami, sentado en un restaurante. Y pasan dos tipos así, caras de ministros, con traje y corbata, y me pasan por el lado, y vienen y se devuelven. Que yo no sabía quiénes eran, los señores que pasaron. Y entonces yo lo veo y se devuelve y me dice, ¿usted es el doctor Porras Benedetti? Y yo me asusté y le dije, bueno, depende. Si me está buscando para una ofrenda, hermano, ese soy yo. Una herencia, pero si es para matarme o no, yo no lo conozco. Entonces, usted, pues yo conozco la voz. Me dice, ¿cómo está, doctor Porra? Qué alegría, nosotros somos chilenos y tal. Tú estuvimos en el Congreso el año pasado cuando usted... qué bueno, ¿y qué me cuenta? No, usted no sabe lo que pasó en Chile después que usted predicó. No, yo no sé nada, yo me prediqué y me vine porque no fueran a matar. Yo salí de esa plataforma rápido porque aquí me van a agarrar y me van a hacer picadillo. No, doctor Porras, y al día siguiente muchas iglesias salieron y recogieron todos los libros de eso de guerra espiritual, los quemaron. ¿Qué pasó en Santiago de Chile en esa oportunidad? La gente aprendió la escritura. ¿Usted sabe cuántas cosas usted tiene que quemar en su vida que no son de Dios? Prácticas, credos, creencias, forma de orar, forma de actuar, cosas que no tienen basamento bíblico. El reino de Dios tiene su doctrina. Tiene un reino, tiene un rey, tiene una legislación que es la palabra, tiene un pueblo, tiene un territorio. Todo el mundo, y termino con esto, ¿me da 5 minutos más, pastora? Adelante. 5 o 10 minutos. Todo el mundo anda buscando el reino, todo el mundo. ¿Sabe por qué la gente? Y ahora que viene lo bueno, ya eso es el fundamento, ahora viene la candela. ¿Usted sabe por qué todo el mundo está buscando el reino de los cielos? Y usted, no, eso no es cierto. Toda religión que usted ve en este mundo, toda práctica de ocultismo que usted ve en este mundo, todo aquello que usted ve, esas prácticas religiosas, desde las más diabólicas hasta las más aparentemente sanas, ¿saben qué están haciendo? Están buscando el reino de Dios, pero equivocadamente. Andan buscando ese ser superior, ese ser que les puede llenar aquel vacío que tiene. De una manera o de otra, en el fondo, están buscando el reino de Dios al que pertenecen. ¿Lo ve o no lo ve? Y usted y yo, como Jesús, somos responsables de enseñarle al mundo que existe un reino de Dios, que tiene un rey, que tiene unas leyes, que hay un pueblo, que hay un territorio, pero no lo hacemos porque no lo conocemos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agarró 12 discípulos para entrenarlos. 3 años y medio, hermano. Y eso era candela pura con esos discípulos. Generación de incrédula, y a veces hasta se puso bravísimo porque imagínense, aguantar esos 12 tipos que no querían creer nada ni querían entender nada porque no tenían el Espíritu Santo. Y el Señor dice, pero ¿hasta cuándo habré de soportaros? No, y lo peor no es eso, que después de 3 años y medio, di noche con ellos, porque di noche con ellos, hermano. Se dejaron las casas, dejaron todo y dormían en carpa. Todos los 3 años y medio no se separaron. No se separaron. Dice que escogió los 12 discípulos para que anduvieran con él. Lo dice la Escritura. Tú no entrenas a un discípulo a distancia. Tú entrenas a un discípulo contigo todo el tiempo. Que te vea hablar, que te vea hacer, que te vea cómo te conduce, que te vea cómo habla. Los discípulos no se entrenan satelitalmente. 3 años y medio. Muere y resucita y se les aparece. Escucha esta historia, qué historia triste. Oye, Jesús sufrió, hermano. Yo creo que Jesús sufrió más de los discípulos que lo que le pasó en la cruz. Está duro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Escuche, resucita y se les aparece. Hechos capítulo 1. Se les aparece. Se les había aparecido varios días. Pasaron 40 días. Y el último día, pastora los reúne. Vengan, vamos a reunirnos. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme antes de que me vaya? Esta es versión Jorge Porra, pero más o menos por ahí van los tiros. ¿Tienen alguna pregunta? Y entonces viene la pregunta que hicieron. Sí, Señor. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? El Señor dijo, no puede ser. No puede ser. Tanto que me enseñé 3 años y medio enseñándole sobre mi reino no es de este mundo. Y tú ya estás pensando que cuando voy a establecer el reino para tumbar el reino romano. No puede ser, no puede ser. Yo perdí mi tiempo, Dios. No puede. Oye, qué cosa tan terrible. ¿Sabes lo que es? 3 años y medio con los discípulos. Y la pregunta que te hace, ¿cuándo vas a establecer el reino? Vea la Biblia, siéntese ahí un momentico.
déjenme explicarle algo. Miren, hay cosas que no se las puedo explicar porque ustedes no las pueden sobrellevar. Pero vendrá el Espíritu Santo y lo va a llenar y van a poder entender. Así que esperen al Espíritu, como está profetizado. Cuando Él venga, no me hagan más preguntas, porque ustedes no han entendido una papa, un chorizo, lo que les he explicado. No, hermano, qué barbaridad. Imagínense, habían entendido que cuando agarraron a Jesús, todos se dieron a la fuga, hermano. Se perdieron todos, no había uno. Hermano, 3 años y medio entrenando a una gente. Y cuando se las vio difíciles, todo el mundo dejó el pelero, el polvero. Ahí lo que se fue un poco, como el correcamino, se desaparecieron, hermano. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Dios, ¿qué nos está pasando? Estamos a destiempo con el Espíritu, el mover de Dios. Todo el mundo anda buscando el reino, por eso buscan religiones, por eso andan en esas cosas que andan, porque la gente tiene un vacío. La droga, tratan de llenarlo con la droga, con el sexo, con el homosexualismo. El homosexual, tú no tienes que odiarlo, ni a la lesbiana, ni a nadie. Son personas que no saben cómo llenar lo que tienen y practican lo que sea. No los odies, perdónalos, ámalos. Pero enséñales lo que es el reino. Explícale. Háblale del poder del reino, de qué se trata. Porque ellos tienen un vacío y andan buscándolo por todas partes. Y por eso buscan escapismos. Hacen esto, hacen lo otro. Religiones, cualquier onda que viene por ahí de prácticas raras, la gente se mete. ¿Por qué? Porque andan buscando lo que se perdió. ¿Y qué fue lo que perdió el reino? ¿Y qué vino a comprar el Señor? El reino. ¿Qué vino a comprar? A devolvernos lo que Adán perdió. Adán perdió paternidad, intimidad, identidad. Adán perdió gobierno. Adán perdió herencia, Adán perdió propósito, Adán perdió destino profético. Jesús vino a comprar lo que Adán perdió, lo compró, lo rescató y nos dijo: aquí tiene mis hijos. ¿Pero qué enseñamos? Religión. Él vino a traernos vida, a traernos un reino y sacarnos de la muerte y darnos vida. Y entonces nosotros venimos y lo que era un medio, la cruz es un medio de maldición, donde Él se iba a hacer maldición. La cruz era un medio, la tumba era donde lo iban a enterrar, era un medio. Y entonces ahora vemos que el fin era la vida y la resurrección, y la gente pone la cruz en los templos. Y las imágenes de todos los apóstoles en las ventanas, unos vidrios coloraditos muy bonitos. Entonces ponen a Pedro, a Pablo, la Santa Cena. Entonces ponen, y en el piso ponen figuras. Entonces es un mausoleo. Las iglesias son mausoleos. Puro muerto, hermano. Y una cruz. Porque esa es la cruz de Cristo. Sí, esa es la cruz de Cristo. La maldición que le cayó encima y lo mató. Y esa tumba, hay como 4 tumbas y todo el mundo viene a adorar la tumba. La gente adora los sitios, hermano. La gente adora los lugares. La gente no adora al que resucitó. Entonces por eso usted ve esas tremendas cruces en los templos. Me da dolor, pero cuando yo veo una cruz en un templo, yo me pongo tan triste, porque eso es adoración a los muertos. Esa es la cruz de maldición. Maldito todo aquel que es colgado con madero. Eso es una cruz de muerte, no de vida. Tú tienes que adorar no al que fue colgado allí, al que resucitó, hermano. Él vino a traerte vida, no muerte. Las cruces se ponen en los voladeros, en los precipicios, en las curvas peligrosas. Ahí están los muertos. Por eso ponen cruces. Donde hay una cruz es porque hay accidentes graves, es porque hay desgracia, es porque hay muerte, es porque hay dolor. Por eso hay cruces. En la casa del Señor hay vida, hay milagros, hay unción, hay libertad, hay poder del Evangelio para salvación. La misión de Jesús fue devolvernos el reino que perdió Adán, devolvernos. Esa fue la misión. El reino es vuestro, dijo Pablo. Pero nos sentimos indignos de recibir el reino. Es que yo soy un mexicanito, un venezolanito, es que yo crucé el río, es que yo me vine en una balsa, es que yo no soy nadie. Yo no sé ni hablar inglés, y no sé esto y no sé lo otro. ¿Qué importa? A Él le plujo, le agradó llamarte así como eres y decirte: mira, hijo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogí yo por gracia para avergonzar a los sabios de este mundo. No, tampoco le creemos a Dios. No, eso no es para mí.
tampoco eres vil. Tampoco. Bueno, ¿y qué eres entonces? Si el Señor dice, yo escogí a lo vil, y dice, ay, me escogiste a mi gracia, Señor. Ok, entonces tampoco eres vil. O sea, ni estás en el reino, ni perteneces allá, pero tampoco te eres vil. Entonces, ¿qué eres? Nada. Y ese es el problema. Jesús compró el reino, la vida la pagó por nosotros. No vino a darnos una religión. Todo verdadero reino tiene los mismos componentes. Todos los verdaderos reinos tienen los mismos componentes. Cuando un reino es verdadero, está compuesto de lo que dice la Escritura. Es un reino, un rey que es Jesús, unos ciudadanos nacidos de nuevo, una legislación que es la palabra, un territorio que es la tierra comprada por el Señor. Debemos aprender a creer correctamente. Necesitamos una reingeniería, tanto espiritual como mental. Muchos ministros, y me incluyo para que nadie se me ofenda a los ministros, hemos convertido, yo no lo estoy diciendo, pero yo me incluyo porque los profetas cuando hablaban del pueblo, Señor, hemos pecado, se incluían. Porque aunque yo pueda ver a ministros cometiendo esos errores y esas cosas terribles, yo tengo que incluirme porque yo también soy ministro y también soy humano. Y no hay nada de esos ministros pecadores, religiosos, no, somos religiosos y de alguna u otra manera cometemos graves pecados contra Dios todos. Entonces, hay ministros, y en muchos casos yo también me incluyo, que hemos convertido el evangelio del reino en una religión más, un sistema religioso, normas, reglas, cosas. Miren el pueblo fariseo, miren a los judíos, no lo vieron a Jesús, no lo entendieron, no lo conocieron. ¿A quién tuvo que buscar? A los campesinos, a los pecadores, a los pescadores, a los que estaban por ahí, que los escogió. A lo vil del mundo, a lo menospreciado. ¿De qué saldrá bueno de Galilea? Porque esa zona de Galilea, debido a lo que pasó con los samaritanos y la asimilación dentro del mundo asirio, cayeron en la idolatría en el 722, cuando se produjo la diasporización o la división del reino. En gran parte se produjo en el 930 a.C., pero en el 722 vino el gran caos, el gran cisma se produjo, y las 10 tribus de Israel se desaparecieron, se diasporizaron, y las 2 tribus de Judá se quedaron ahí abajo. Entonces vino la asimilación dentro del mundo pagano. Entonces Samaria y toda Galilea, eso estaba lleno de demonios. ¿Y de dónde viene ese Jesús que ustedes hablan? De Galilea. De Galilea podrá salir algo bueno. Eso está todo el mundo endemoniado allá arriba. Cuando vieron a Jesús, dijeron, tú eres Belcebú, príncipe de los demonios. Miren lo que dijeron a Jesús porque venía de Galilea. Estaban programados ya como religiosos para querer algo. La religión te programa. La religión te cercena la vida. La religión te mata, te quita la creatividad, te quita el temor a Dios, te quita el amor. El religioso no tiene amor, odia, se venga. El religioso no le importa nada ni nadie, hermano. Uno de los peores, si no el peor demonio que hay, es ese que se apodera de la gente con espíritu de religión, hermano. Ser fiel no es suficiente, es creer correctamente. Tenemos que aprender a creer correctamente. Muchos, sin saberlo, están siendo fieles a algo que es incorrecto. Y lo hacen con amor y lo hacen honestamente. Montones de gente en el mundo que yo he visto son fieles, hermano, y lo hacen con honestidad, hermano, porque aman a Dios, pero están honestamente equivocados. ¿Lo oyó? Lo hacen con honestidad porque aman a Dios, pero lo hacen equivocadamente, están honestamente equivocados porque no han conocido la verdad. Entonces, mire, ¿se acuerda de Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2? Señor, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias, violando nuestras tradiciones y la tradición de los ancianos? Judaísmo. El judaísmo es un veneno. La gente que practica judaísmo se les apagó el espíritu. No tienen discernimiento, se alejaron de Dios, se pusieron detrás de la cruz otra vez. Son religiosos, ministran muerte,
Eso es judaísmo. Cuidado con ese movimiento judaizante. Te destruyen la fe, te llevan a la esclavitud a través de la ley para administrarte condenación y muerte. Jesús les dijo a los fariseos, estos que le estaban hablando, Mateo 15, 1 y 2, que practicaban las tradiciones de los ancianos. Yo no quiero hablar mucho hebreo porque no voy a empezar a gente porque yo soy judaizante, pero estaban practicando los alajot o la alajá, y los alajot era la ley judía. A toda cosa, mire, el Shabbat, por ejemplo, tenía unos cuantos mandamientos que tenían que ver con el Shabbat. Bueno, ellos sacaron, creo que sacaron como 3,000 más. No, mire, si me meto por ahí no salgo más nunca. Entonces Jesús sabía quiénes eran. Sepulcros emblanquecidos, llamados los judaizantes. Muertos, no tenían sino una religión, hermano. No habían entendido que todo eso que estaba en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que sabemos que es la Tanakh, pero lo conocemos aquí como Antiguo Testamento. Yo digo a la gente Tanakh y me dice, ¿qué es eso, pastor? Un taco. No, eso no es un taco mexicano. Es que Tanakh viene de 3 palabras: T de Torah, N de Neví, Neveín, más bien, y la K de Ketuvim. Entonces, no existe vocal, se lee Tanakh, pero que es, mira hermano, estudia la Tanakh, que será lo que ese tipo me está mandando a leer. Entonces, dejémonos de esas ridiculeces, hermano. Eso parece un papiamento evangélico, hermano. Yo veo a esa gente que domina un poquito hebreo y se practica el judaísmo, y lo que tienen es un papiamento religioso. Nadie los entiende, hermano, se entienden entre ellos. La otra vez escuché uno practicando judaísmo y empezó a hablar Baruch Hashem Adonai, y arrancó por ahí, hermano, y decía 3 palabras en español, en inglés, otra en chino. Yo no sé ni qué era lo que decía, ni yo le entendía, que sea un poquito de hebreo, imagínense. Y no le entendía porque al pronunciar una palabra en hebreo decía aliyah, en vez de decir aliyah, decía aliyah. O sea, que hasta el hebreo que estaba hablando lo hablaba mal. Y me daba una risa, decía Yisrael. No es si tienes un Yisrael, es Israel en hebreo, porque la Y es para mutear la A en inglés, pero yo la leo como que si fuera fonética de ellos. Entonces es un enredo de un mal hebreo con un mal español mezclado con un montón de religión, hermano. Ahí no se sabe qué hora es. Aléjese de los judaizantes, hermano. Cuidado que vienen los judaizantes, aléjese. Entonces enfrentan a Jesús. ¿Por qué tus discípulos, esos son los judaizantes, comen sin lavarse las manos y respetando, violando la tradición de los ancianos? ¿Qué estaban violando? ¿La qué? Tradición. En hebreo se dice minhaim. Minhaim, alajot, mandamientos de la ley judaica. Oiga, hermano, ese pasaje está lindo porque miro a Jesús volteándose así, mirándolo a los ojos. Y ustedes no han violado el mandamiento de Dios y la palabra con vuestras tradiciones. Értale, hermano, lo que Dios fue con todo. ¡Blum! Le arrancó la cabeza a todo. Les habló durísimo. Ustedes han violado la palabra, los mandamientos por vuestras tradiciones, enseñando a hombres mandamientos de hombres y no la escritura. ¿Quiere ser judaizante? Vaya para allá, pues. Yo me quedo en la gracia de Jesús, que me libertó del pecado, de la iniquidad, de la muerte, me hizo una nueva creación y me entregó su reino para que gobernara con él. Aleluya. Los dejo tranquilos, no los atormento más por hoy. Bendigo sus vidas. Amén. Mira, ya Mario que levanta la mano. Qué bueno. Qué hermosa es la palabra. Qué grandioso es el evangelio, hermano. El reino de Dios es vida, es poder. Dice Jesús, dice Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para crear, para salir de la pobreza, de la miseria. La palabra de Dios vino para destruir la miseria que está en nosotros, la pobreza, y darnos la palabra de vida que hace que caminemos en bendición y en prosperidad con el Señor. Entendamos y disfrutemos de lo que es el evangelio y no le pongamos camisa de fuerza a la gente. Y usted
No siga caminando en la miseria y la pobreza de ninguna manera, ni espiritualmente, ni moralmente, ni físicamente. Mire, hermano, sacúdase, pero una sacudida de esas bien dadas, hermano. Yo tuve que hacerlo. Satanás, fuera de mi vida. Toda pobreza la he hecho fuera. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí hay salud, hay bendición. Soy instrumento para manifestar la gloria y el poder de Dios. Pero me paré firme, me enojé. Y entienda esto, con esto le cierro. Entienda esto. Mientras usted no se enoje con la situación que está viviendo, mientras usted no se ponga bravo, hasta que usted no se moleste, hasta que usted no tenga un momento de eso, de esa ira santa, como la que le dio al Señor cuando entró al templo y vio a los cambistas en la casa de él haciendo mercadería y agarró un garrote, hermano, y se enojó. Así es que tenemos que enojarnos, hermano, contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la miseria, con la condición que estamos viviendo miserable. Esa actitud, hermano, parsimónica, esa actitud, hermano, cuando uno se cede al enemigo, cuando uno se rinde, cuando uno se resigna, era la palabra que estaba buscando. Mucha gente, ministros, hermanos de la iglesia, gente que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo, que en un momento tuvieron lucidez y entendimiento, hoy en día por causa de su religión, por causa de donde están, porque no tuvieron el asesoramiento adecuado, o porque se descuidaron, o porque pecaron, yo no sé, se han resignado a vivir en la miseria, hermano. Se resignaron a andar en la pobreza, porque no le creen a Dios, no le creen a nadie. Malas experiencias, gente le hizo daño, gente los maltrataron, gente les cometieron error contra ellos, alguna cosa. Entonces se desilusionaron, se decayeron y se quedaron allá abajo tirados. No, hermano, enójese, no acepte eso. Esa no es su condición. El Señor no lo salvó a usted para que usted sea un estrado del diablo, para que el diablo lo pisotee, para que la enfermedad acabe con usted. No, hermano. Usted debería, por el contrario, usted debería no solamente estar usted sano, gozoso y lleno de Dios, sino que usted debería estar ayudando a muchos allá afuera. Pero si no puede con usted mismo, si usted no puede con usted mismo, me decía un pastor hace un tiempito: hermano, prediquen aquí para que la gente salga a evangelizar. Queremos conquistar, nadie se mueve, nadie sale. Y yo me reí, ¿no? Y le dije: pastor, ¿y por qué usted cree que no sale? Yo no sé qué le pasa a esa gente. Déjenme predicar y yo le voy a decir qué le pasa. Y le prediqué. Y en ese mensaje le mostré al pastor lo que pasaba. ¿Por qué la gente no sale a predicar y se quiere comer la calle? Porque no tiene gozo, porque no tiene alegría, porque no conoce al Señor, porque no le han dado lo que necesita una persona. Una persona está la vida del Espíritu, una persona que no ha sido lleno del Espíritu, que no vive una vida plena, que no tiene una doctrina clara, que no sabe creer correctamente. Pero ¿qué va a querer evangelizar si no puede con su vida? Con su propia vida no puede. ¡Ay, evangelice! Pero, hermano, eso no es así. Agarra un niñito de 3 años, hermano, es más de 6. Muchachos, vamos a trabajar, anda a ganarte la vida y trae para la casa. Papi, pero ¿qué hago? Que vayas a trabajar, pero yo no sé hacer nada. Así estamos los pastores gritándole a la gente que vayan a... ¿Qué hace ese niño? En la iglesia está llena de gente, niñas que no saben ni qué van a hacer. Y yo fuimos, pastor. Pero ¿qué pasó? Bueno, ese tipo se endemonió y salimos todos corriendo. Están mandando a niños a pelear con demonios, con animales salvajes, hermano. Tienes que entrenarlos, hermano. Un soldado se entrena antes de ir a la guerra. Un karateca te ir al combate, pasa años entrenando para enfrentar la batalla. ¿Cómo tú vas a mandar un montón de gente inepta, sin conocimiento, novatos, novicios, no saben de nada, a que vayan a evangelizar? ¿Qué van a evangelizar? Evangelismo necesitan ellos. ¿O no es cierto? Entendámoslo. Y yo sé que el Señor nos va a premiar. Póngase de pie, por favor. Agradezco a todas las personas a través del internet, de las redes sociales, que han estado atentos a esta palabra. Bendiciones grandes para cada uno. Que esto sea un reto para ustedes, que sea un reto para nosotros, que entendamos la importancia de conocer el reino. El arma más poderosa que tiene Satanás contra nosotros es la ignorancia, pero el arma más poderosa que nosotros tenemos contra el diablo
es conocer los secretos del reino que él no conoce. Él le dio a sus discípulos, Mateo 13, 10, 11. Les dijo: a vosotros es dado a conocer el reino de los cielos, no a ellos. Entonces, el arma más poderosa que tiene el diablo contra nosotros sería ignorancia de la palabra. Y el arma que nosotros tenemos más poderosa contra el diablo es el conocimiento de los secretos del reino que el Señor nos entregó a nosotros. Dios, los secretos del reino les pertenecen a ustedes. Ahora, si usted no lo conoce, es porque no ha preguntado. Aleluya. Es porque no se ha puesto a investigar, Aleluya. a pasar tiempo con el Señor. Y usted no lo sabe y no los conoce porque no pasa tiempo. Porque yo los conozco un poquito quizás más que usted. Porque yo me la paso todo el día hasta donde puedo, metido en la palabra, en la presencia del Señor. Estudie, revise y háblame, Señor, y cómo funciona esto. Hermano, si no me entreno todos los días, hermano, no voy a saberlo. Entonces estamos llamados como hijos a servirle a Él, a honrarlo a Él, a estudiar su palabra y a prepararnos ¿para qué? Para vencer todo obstáculo. Bendigo tu vida, espero que esto te haya alertado, te haya inspirado para hacer grandes cosas. No te sigas ahí decaído, a lo mejor estás en tu casa, todo deprimido. A lo mejor piensas que ya Dios no quiere nada contigo. A lo mejor piensas que te equivocaste, que el evangelio no funciona. El evangelio sí funciona. Lo que pasa es que tú creíste mal. Fuiste fiel a quien no tenía que ser fiel, por eso te defraudaron. ¿Tú sabes cuándo la gente nos defrauda a nosotros? Cuando nosotros somos fieles con la persona equivocada. Nosotros tenemos que ser primero fiel al Señor y a su palabra. Y cuando somos fieles a Dios y a su palabra, nadie nos defrauda porque sabemos la verdad. Entonces anímate, levántate de esa postración espiritual que tienes, comienza a buscar la presencia del Señor y busca tu destino profético, conoce el propósito, porque Dios tiene planes contigo gloriosos. Mil bendiciones, chao, chao, bendiciones.